Hebreos 12, del 12 al 29. Vamos a leer los versos 12 y 13, lo leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Entonces, Señor, te pedimos que ahora tú puedas hablarnos por medio de tu palabra, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, pueda decirnos todo lo que aquí tú nos has dejado para nuestra enseñanza, que podamos silenciar, Señor, cualquier distracción en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, o a nuestro alrededor aquí, y que podamos con todos nuestros sentidos, Señor, enfocarnos en lo que aquí tenemos por delante. Entonces, ayúdanos, Señor, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hebreos 12, comenzamos este capítulo hablando de que la vida cristiana es una carrera larga, y necesitamos correr esta carrera con la intención de poder terminarla y con la actitud de ganarla. Y en el verso 1 y 2, Hebreos nos decía que a nuestro alrededor teníamos una gran nube de testigos, y decíamos que eso significaba que esta carrera de la fe, hubo mucha gente que la corrió antes que nosotros, y ellos terminaron esto que tenían por delante. Entonces, por el buen ejemplo que ellos nos dieron, nosotros podemos también aprender y saber que la vida cristiana es posible, que aunque es una carrera larga y que hay obstáculos, es una carrera que se puede comenzar y que se puede terminar. Una de las cosas que decíamos cuando estudiamos los primeros 5 versículos es que una de las cosas que necesitamos para poder terminar bien esta carrera era mirar a esos testigos que están en el capítulo 11, que son un ejemplo, pero también vamos a ver hoy que también tenemos que mirar otras cosas, que ahora tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que examinar nuestra vida. Y creo que una parte importante del mensaje de esta mañana lo encontramos en una palabra que está ahí en el verso 15. Mira, si te fijas ahí en tu Biblia, lee conmigo. El verso 15, la primera palabra que ahí menciona es mirad bien. Esa palabra es importante, mirad bien, está hablando de algo que tú y yo debemos de hacer, mirar bien. En el verso 25, si bajas hasta el verso 25, vuelve a aparecer esa palabra mirad. Y de hecho el mensaje de esta mañana se llama así, mirad bien. Hay algo que debemos de mirar bien. Esa palabra mirad bien quiere decir vigilar constantemente. Es vigilar constantemente algo, ¿no? Cuando con mi esposa tuvimos a nuestro hijo, nuestro único hijo. No sé si por ser papás primerizos, como que siempre le quieres echar un ojo a tu bebé cuando está así chiquitito, ¿no? Entonces él dormía a nuestro lado y siempre como que la noche yo realmente descansaba muy, muy poco, porque cualquier ruidito como que despertaba y lo estaba vigilando a ver si no se había dado vuelta. Tenía mucho miedo de que algo le pasara, entonces siempre lo estaba vigilando, ¿no? Como que siempre mirándolo para que no le pasara nada. Esa palabra mirad bien, esa es la connotación que tiene, de vigilar constantemente, estar mirando con mucha detención algo continuamente. ¿Y qué es lo que debemos estar vigilando continuamente? No a los demás, sino nuestra propia vida. Somos muy buenos a veces para ver los errores y apuntar los defectos de los demás, pero no somos tan buenos o no somos tan propensos a examinar nuestra propia vida, a examinar nuestro corazón. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. Aquí hay cosas que tú y yo debemos de mirar muy bien si queremos terminar la carrera de la fe. ¿Cuáles son esas cosas? El verso 12 y 13 otra vez dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Englobé estos 2 versículos en que necesitamos caminar erguidos y derecho. Caminar erguidos y derecho, eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que debemos de examinar. ¿Estoy yo caminando erguido y derecho en mi vida espiritual? Ahí dice que tenemos que levantar las manos y las rodillas. Tenemos que levantar eso. Ahí el texto está citando a Isaías 35:3, lo puedes leer después, pero habla ese de levantar, quiere decir enderezar.
Quiere decir que esa palabra significa volver a poner algo en una posición. Es como restaurar a una posición que se tenía antes. Eso es lo que ellos deben de hacer. Y está poniendo como sus manos, como sus rodillas, como algo que deben de volver a la posición que tenían antes. ¿Cuál era la posición que estos hebreos tenían antes? ¿O qué está sucediendo con estos hebreos? Era que ellos estaban pensando en retroceder en su fe. Estaban como que no estaban en una buena posición espiritual, por decirlo de alguna manera. Probablemente, como ya sabemos y hemos estudiado en toda esta serie, ellos, por las dificultades que estaban viviendo, por la persecución, por los problemas, estaban considerando en regresar a su tradición, a su religión del pasado, a los sacrificios que ellos hacían antes. Entonces no estaban en una buena posición espiritual en ese momento. Y este autor, el autor de los Hebreos, le dice, no, tienen que volver a levantar sus manos, volver a enderezar sus piernas, sus rodillas. Y lo que ellos necesitaban saber era eso. Ellos necesitan volver a la posición donde estaban antes. Hubo un momento en que estos cristianos estaban enamorados de Dios, enamorados de Jesús, amando al Señor, sirviendo al Señor. Pero por las dificultades y por las situaciones que ellos habían vivido, habían en cierta manera como habían perdido un poco el rumbo. Y habían bajado sus manos y sus piernas estaban a lo mejor debilitadas espiritualmente hablando. Y aquí el autor a los Hebreos los está animando, los está exhortando a que no, tienen que volver a ocupar la posición, a caminar derecho como lo estaban haciendo antes, enderezados. Y sabes que a lo mejor eso es algo que alguien de aquí necesita oír. A lo mejor conoces a Jesús hace mucho tiempo, pero algo no está funcionando en esta última temporada a lo mejor en tu vida. Y no es porque Jesús ha fallado. Él nunca es el responsable. Entonces a lo mejor hemos bajado las manos, nuestras piernas las hemos como que cambiado de posición y ya no estamos caminando con Jesús como lo hacíamos antes, ya no estamos sirviendo al Señor como lo hacíamos antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a levantar nuestras manos, volver a poner nuestras manos listas para servir y poder hacerlo para nuestro Señor. Otra cosa que tienen que hacer es hacer sendas derechas. Fíjate el verso 13. El verso 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Ahí está citando a Proverbios 4:26. Y básicamente es, otra vez, la condición espiritual de estos creyentes no era buena, pero podía empeorar aún más. Se podía estar peor, sí. Porque a lo mejor estaban caminando chuecos, pero si seguían caminando por ese camino, dislocarse, ¿no? Está usando como terminología de huesos, de músculos. Estaban caminando por un camino que no debían de caminar, por eso le dicen enderecen sus sendas, porque si siguen caminando de esa manera, se van a dislocar, van a lastimarse más de lo que ya están. Y tienen que volver a esa posición, tienen que arrepentirse y regresar al Señor. Y si ellos regresan, Dios promete sanarlos espiritualmente. Siempre hay esa posibilidad. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos distraemos, cuando lo relegamos en un segundo o tercer lugar en nuestra vida, el llamado siempre es el mismo, es arrepentirnos y a regresar. Y si regresamos, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9. Pero mira lo que Dios dice a través del profeta Jeremías. Jeremías 3:22 va a aparecer ahí en pantallas. Jeremías 3:22 dice, volved hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. El llamado de Dios a través del profeta Jeremías de Dios a su gente es eso. Ustedes han sido hijos infieles, dice. Pero, dice, volved, regresar. Y si ustedes regresan, si ustedes vuelven, dice Dios, yo voy a sanar vuestra infidelidad. Y ese es el llamado a estos hebreos. Ellos no estaban en una buena posición espiritual en este momento. Estaban como que aflojando, estaban como que pensando en a lo mejor abandonar la fe en Jesús. Y el llamado de Dios es el mismo, es vuelvan y vengan, yo los voy a sanar si ustedes toman el paso. Enderecen su camino, caminen de una manera derecha, no solamente fuerte y erguido, sino que en camino recto. Lo que yo tengo que preguntarme y lo que todos debemos de preguntarnos es qué cosas en nuestro diario caminar están siendo un obstáculo para caminar derecho hacia Jesús, hacia la meta.
Hay muchas distracciones, hay muchas cosas que se pueden cruzar en el camino. La vida espiritual está llena de obstáculos, lo sabemos. Pero cuando vienen esas cosas y surgen esos obstáculos, o viene un desvío, que yo puedo tomar a lo mejor un desvío y salirme del camino principal, tengo que estar atento y tengo que estar examinando constantemente mi corazón, porque somos engañados muy fácilmente. Debo de caminar erguido y debo de caminar derecho hacia Jesús. Segunda cosa, verso 14 al 17, mira, lee conmigo ahí, Hebreos 12, 14 al 17, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, ahí está esa palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está la segunda cosa que debemos de hacer y de examinar y de vigilar constantemente en nuestra vida. Es que si tú y yo estamos persiguiendo la paz y la santidad. Dice el verso 14, seguid la paz. Es un imperativo, o sea, es una instrucción que Dios nos está dando. Es algo que tú y yo debemos de buscar. Y la palabra perseguir es una palabra interesante porque es la actitud con la cual un animal de caza persigue su presa. ¿Han visto cómo a veces en la televisión están todos estos programas de animales salvajes y cómo un animal empieza a acechar a su presa y lo empieza a perseguir una vez corriendo? Esa es la actitud que el texto nos está diciendo. Así tú y yo debemos de perseguir algo. Y es que es la paz y la santidad. O sea, quiere decir de que, por ejemplo, cuando habla de la paz unos con otros, significa que tú y yo como cristianos debiésemos de buscar intensamente e intencionalmente estar en armonía unos con otros. Yo sé que hay muchísimas cosas por las cuales como que discrepar y pensar diferente, pero debemos de esforzarnos, porque lo natural es discrepar y pelearnos. Lo antinatural, lo que es espiritual, lo cual debemos de esforzarnos, es en estar en paz unos con otros, en buscar la armonía entre nosotros. Debe ser intencional. Por eso dice perseguir, o sea, nos está dando una sugerencia, esto no es opcional, no es como cuando tomas un café y te dicen, ¿quieres leche normal, leche entera, leche light, leche deslactosada? Eso es opcional, o extra shot de café. No, esto no es opcional. Esto no lo quiero en mi vida, no quiero buscar la paz con los demás. No, sí, debo de buscarlo y implica esfuerzo de nuestra parte. Créeme que estar en paz con tus hermanos va a implicar de tu esfuerzo y del mío. No es fácil estar en paz con los demás. No es natural tampoco. Tenemos esta tendencia siempre a ir hacia el conflicto. Mira lo que el apóstol Pablo les dijo a los romanos, Romanos 14, 19, dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Dice que es algo que debemos de procurar, algo que debemos anhelar, algo que debemos de perseguir. Dice, todo lo que contribuye a la paz, dice, y a la edificación mutua. Todo lo que está fuera de eso, todo lo que no contribuye a estar en paz unos con otros, todo lo que no nos edifica, desechémoslo o pongámoslo a un lado. Hay muchas cosas que no tienen ninguna relevancia en nuestra vida, puedes tener tu opinión y qué bueno que la tengas, que yo tenga la mía, pero son cosas secundarias. En las cosas esenciales, quién es Jesús, cómo es la salvación, a qué nos ha llamado Él, cuál es nuestro propósito, esas no son negociables. Y esas son las cosas que debemos de procurar, edificarnos mutuamente, construir nuestra vida, no estar en conflicto unos con otros. La vida de por sí ya es difícil como lo es. Tu hermano no necesita que tú se la hagas más difícil. Entonces necesitamos como que entender que realmente debiésemos de ser conocidos por personas que fomentamos la unidad, la armonía entre nosotros como creyentes y también en cierta manera, hasta cierto punto, también que el mundo, los no creyentes, nos puedan conocer como que somos personas de paz.
A veces nos conocen porque somos nada más conflictivos porque lo somos. No con algo válido, pero nada más que andamos buscando pleito y nos andamos peleando por cualquier cosa. Ahora, ojo con esto, no estoy diciendo que para estar en paz necesitamos ceder en cosas que son esenciales. Sí, para estar en paz necesitamos ceder en muchas cosas que no son esenciales, que son opiniones personales o convicciones personales. Pero las cosas esenciales no somos llamados a ceder para mantener la paz. Por eso creo que la segunda palabra es muy importante. No solamente debemos de perseguir la paz, sino que también perseguir la santidad, dice. Entonces, ¿por qué es importante la santidad y qué tiene que ver con la paz? Porque la paz que somos llamados a tener unos con otros no sacrifica la santidad. O sea, no sacrifica lo que es santo, lo que es puro, lo que es de Dios. Porque muchas veces esa es la tentación. Ok, voy a procurar estar en paz con la gente, con los demás, pero significa como que ceder en las cosas que no debo de ceder. Hacer trampa, mentir o aceptar una mentira en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Entonces, para no estar en pleito, pues ni modo, voy a ceder a lo que es correcto. No está hablando de eso acá. Para Dios es muy importante estar en armonía unos con otros, pero al mismo tiempo es importante que la santidad y lo santo debe ser importante para nosotros. Lo que Dios dice de algo, su definición de lo que es la verdad. Hoy vivimos en un mundo donde se nos quiere presionar a aceptar muchas cosas que son nuevas, ¿no? Identidad de género, todas estas cosas raras que hay ahora. Entonces, no, es que debemos de ser tolerantes, debemos de aceptar esas cosas porque necesitamos procurar estar en paz. Absolutamente no. Para Dios, el matrimonio es un hombre y una mujer. Nacemos con un sexo, esa es la identidad que nos dio Dios. ¿Vamos a ceder, vamos a transar eso? Absolutamente no, nunca debemos de transar por estar en paz con el resto. La armonía es importante, pero nunca a expensas de lo santo, de lo que es establecido por Dios. Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 4:3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Vuestra santificación. O sea, el propósito de Dios para nuestra vida es que tú y yo podamos ser santos cada día más. Somos santos, Dios nos apartó para Él el día que nos salvó. Tenemos una posición de santos. Dios nos ve como santos. ¿Por qué? Porque ve a Jesús en nosotros. Es como una santidad posicional, se llama. Estamos en un lugar apartado para Él. Pero aparte con eso, la santidad o la santificación tiene otro proceso, que es un proceso gradual que toma toda nuestra vida, en la cual Dios nos va a transformar y nos va a cambiar. Y nos quiere hacer más como Jesús. Básicamente, ¿qué es lo que es santidad? Pudiésemos decirlo de una manera muy sencilla, es crecer en todo lo que se asemeja a Jesucristo. Es parecernos más a Él. Entonces, ese es el propósito de Dios para tu vida, para mi vida como cristiano. No dice aquí que la voluntad de Dios es nuestra felicidad. El propósito de Dios es nuestra santificación. Y si nos parecemos más a Jesús, probablemente vamos a ser muy felices y muy alegres. Pero el propósito de Dios principalmente no es tu felicidad ni la mía. Es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús, que nos transformemos más conforme a quien es Él. Eso Dios quiere que lo persigamos, que sea un anhelo de tu vida y de mi vida, ser cambiados por Jesús. Yo no estoy conforme en cómo soy. Supongo que tú tampoco. Pero el que nos puede cambiar y el que nos quiere transformar es Jesús. Lo anhelas tú. Es algo que estás procurando tú. No es algo que tú haces, no es, esto de cambiar no es algo que yo digo, pues mañana voy a cambiar. No es autodeterminación, no es autoayuda. Es Dios nos transforma, Dios nos va cambiando y toma toda nuestra vida. Necesitamos ser pacientes unos con otros. Pero también nosotros colaboramos con esto. Hay cosas que debemos de hacer para caminar en el camino de la santidad. Hay cosas que debemos de desprendernos, de deshacernos, de quitar de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinar constantemente nuestra vida. ¿Estamos persiguiendo la paz y la santidad en nuestra vida o no?
Otra vez, no examinar a los demás, sino que examinar nuestra propia vida. Otra cosa que debemos de hacer si queremos terminar esta carrera bien, es que tenemos que crecer en gracia y no en amargura. Crecer en gracia y no en amargura. El verso 15 dice otra vez, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es interesante lo que aquí Hebreos nos dice. O sea que existe la posibilidad de que tú y yo podamos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Ok, la gracia de Dios es la base sobre la cual tú y yo nos podemos relacionar con Dios. Dios no nos trata conforme a lo que merecemos. Nos da lo que no merecemos, nos da su favor. ¿Por qué Dios hace eso con nosotros? Porque Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Entonces Dios nos acepta y nos da su favor porque nuestro pecado lo pagó Jesús en la cruz y Él recibió lo que tú y yo merecíamos. Dios ha decidido salvar al hombre por medio del sacrificio de Jesús mediante la fe en lo que Él hizo por nosotros. Es por gracia. ¿Ok? Si Dios te dijese, te preguntase, a ver Edgar, ¿por qué yo debiese de aceptarte y dejarte entrar al cielo, por ejemplo? Si mi respuesta es cualquier otra que no es por la gracia de Dios, no he entendido lo que es la salvación. Yo no puedo pretender o pensar de que Dios me acepta porque yo me porto bien, porque no me porto lo suficientemente bien todos los días de mi vida. Tú y yo no podemos pensar de que Dios nos va a dar su favor porque leemos la Biblia o porque oramos o porque vamos a la iglesia. Siguen siendo razones insuficientes para salvarnos. Lo único que fue suficiente para salvarnos fue Jesús, una vida perfecta, muriendo por nosotros en la cruz. Entonces, Dios nos ha dado su gracia, nos ha salvado por gracia. Nos da cosas que podemos hacer por gracia, orar, leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo dejo de alcanzar la gracia de Dios? Cuando rechazo esas cosas que Dios me ha dado como un medio de su gracia, como una manera en que Él manifiesta su gracia. Ok, nunca perdamos de mente a quién se le está escribiendo esta carta. ¿A quién? A los hebreos. ¿Y qué era lo que estaba pasando con los hebreos? Ellos querían regresar a su sistema antiguo, a sus sacrificios del Antiguo Testamento, a sus tradiciones del pasado, y ya estaban despreciando lo que Jesús había hecho, que era suficiente para reconciliarse con Dios. Entonces, el regresar a eso significaba que ellos estaban alejando de la gracia de Dios, de lo que Dios había dado para que ellos se pudiesen acercar a Él. Entonces, yo no sé, a lo mejor tú dices, yo no soy judío. No lo eres. Pero a lo mejor tú creciste, a lo mejor en un contexto de una religión determinada de este país. Y el hecho que ahora seas a lo mejor un cristiano, eso ha significado o significó en algún momento, o puede todavía estar siéndolo, como un motivo de tropiezo con tu familia. Que te presionan de, oye, ¿por qué eres ahora cristiano? Mejor regresa a esto. Esta es como la religión de tu familia, lo que yo te inculqué de pequeño o de pequeña. Y casi si abandonas eso, dejas de ser mexicano. Entonces, si ellos decidían regresar a volver a tratar de relacionarse con Dios, con sacrificar animales, con rituales, con guardar ciertas cosas, ellos se estaban alejando de la gracia de Dios. Cuando tú y yo regresamos y pensamos que hay otro camino, aparte que el de Jesús, por la fe en Él, para acercarnos a Dios, estoy alejándome de la gracia de Dios. Si tú piensas que Dios te va a aceptar porque le echas ganas, porque eres una buena persona, porque vas a la iglesia, porque lees la Biblia, eso no es suficiente para llegar al cielo. Jesús tuvo que morir. Y cuando nosotros creemos en Él, eso es suficiente para reconciliarnos con Dios. Leer la Biblia, orar, ir a la iglesia es bueno, claro que es bueno, es algo que hacemos como un resultado de que hemos sido salvos, no como una manera de ganar el favor de Dios. Ya lo tienes por medio de Jesús. Entonces, crezcamos en gracia. Lo que no debemos de hacer es crecer en amargura. Fíjate el verso 15, igual ahí, dice, mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Después dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe.
y por ella muchos sean contaminados. Otra cosa que debo de cuidar y examinar de mi propia vida es que no me transforme en una persona amargada, que haya amargura en mi corazón. Aquí el texto está citando una experiencia que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel fueron disciplinados por Dios, por abandonar a Dios y querer seguir los dioses paganos. Pueden leerlo después, está en Deuteronomio 29, 18. Pero ahí habla de la amargura, cómo la amargura puede ser un estorbo para caminar derecho y para caminar recto. No sé si te has fijado, pero hay muchas calles en esta ciudad que en un comienzo seguramente cuando trazaron esa calle los arbolitos eran pequeños, pero los árboles crecieron y las raíces salieron y el cemento se levantó. ¿Han visto? Aquí de hecho en esta calle, por siempre donde vengo, hay un par de árboles que están así como que en medio del camino y estorban. Las raíces crecieron y ¡pum!, levantaron el cemento. Y eso es lo que la amargura hace en la vida de una persona. Crece y sale de repente y rompe y estorba tu caminar con Dios. No te impide caminar de una buena manera no te permite caminar de una buena manera con Dios. La amargura. Y ¿sabes qué? Algo importante de la amargura es que no solamente es un impedimento para ti, sino que también contamina a la gente que te rodea. Porque mira lo que dice el texto, el verso 15, otra vez dice, al final dice, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solamente te estorba a ti en tu comunión con Dios. Si eres un hombre o una mujer amargada por algo que pasó, eso es un estorbo en tu vida y te va a estorbar. Necesitas arrepentirte y dejar eso, perdonar, dejarlo ya, brincarte a lo nuevo que Dios tiene. No puedes seguir recordando eso que pasó y siempre estarlo trayendo, por eso no estás avanzando en tu vida. Por eso está aquí. Porque la amargura es real y es posible y es un estorbo. Y no solamente eso, sino que contamina a los que te rodean. Dice que muchos sean contaminados por la amargura de alguien. O sea, la persona amargada no solamente se amarga a ella, sino que amarga a los que le rodean. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de influencia estoy siendo yo en mi matrimonio? Con mi esposa, con mi esposo. O sea, mi amargura, créeme que va a afectar a mi cónyuge. Mi amargura va a afectar a la congregación a la que asisto, a la que soy. Mi amargura va a afectar a la familia a la que estoy, va a afectar en el trabajo en el que estoy. Por eso dice que no solamente es un estorbo para el que la tiene, sino que también contamina a los que la rodean. Y yo no sé, o sea, a veces las cosas que pasan en nuestra vida son difíciles y lo entiendo. Todos hemos pasado por cosas difíciles, algunos más que otros, pero a veces por no ver las cosas como son, por no aceptarlas por lo que son, puede crecer amargura en nuestro corazón. Y el problema con las raíces es que las raíces no se ven, no aparecen luego. Con el tiempo a veces salen, a veces siempre quedan bajo tierra. Entonces, eso significa que la amargura puede estar presente en nuestra vida sin necesariamente verla de primera. Y podemos estar como que algo puede estar creciendo en nuestro corazón que tarde o que temprano, ¡pum!, va a explotar y va a romper la calle y va a salir a flote y va a estorbar. Entonces, por eso tenemos que estar vigilando constantemente nuestra vida y nuestro corazón. Yo recuerdo cuando era niño, tendría unos 8 años, mis padres se divorciaron y por mucho tiempo estuve muy amargado y tuve mucho resentimiento contra ambos, contra mi papá y mi mamá. Y era un tema que yo pensaba que no estaba ahí, pero era como cuando te entierras una espina. ¿Te ha pasado eso? Que te entierras una espina, pero puedes hacer, pero cuando tocas es cuando te duele. Cuando haces así, ay, tengo algo ahí que molesta. Y entendí, ¿no?, que realmente, o sea, había amargura en mi corazón por lo que había pasado, que necesitaba perdonar. No perdonarme a mí mismo, eso es un invento de este siglo. Es perdonar a los demás y pedir perdón a Dios y aceptar su perdón. Y cuando perdonamos y dejamos eso que pasó, por muy doloroso que haya sido, Dios incluso puede ayudarte y puede
restaurar tu vida. ¿Para qué? Para que lo brinques. Y la amargura no siga ahí arraigada en tu corazón, porque créeme que si no resuelvo eso a tiempo, si no corto o no saco de raíz eso a tiempo, eso va a perjudicar tu caminar con Dios. A lo mejor es la razón por la que estás como estás, a lo mejor hoy. Necesitamos por eso examinar nosotros, no a los demás, es examinar mi propia vida. No solamente eso, sino que tenemos que desechar, dice también, toda inmoralidad y todo lo profano. Fíjate ahí en el verso que viene más abajito, verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Otra cosa que debemos de vigilar atentamente en nuestra vida es que estemos desechando o no demos lugar a nuestro corazón a inmoralidad y a lo profano. Inmoralidad básicamente es lo que aquí pone, dice, desechando, dice, no sea que haya algún fornicario, o sea, inmoralidad sexual. Algo que es tan común hoy en día a lo mejor, pero sigue siendo pecado. Pero eso es muy obvio a lo mejor, pero lo que me llama más la atención y lo que quiero poner como que énfasis es lo segundo, lo cual no debe de haber nosotros, es profano. A lo mejor esa palabra lo hemos usado, pero no sabemos qué significa. Alguien profano es alguien que no muestra ningún interés por las cosas de Dios, sino que solo por las cosas terrenales. Eso es algo profano. Es un interés por lo secular en lugar de lo espiritual, lo sagrado. Entonces nos pone un ejemplo de quién fue así. Esaú, el hermano de Jacob. Perdón, de Isaac. Entonces, lo que pasa es que él, a lo mejor dicen, pues no era un hombre abiertamente ateo, que no creía en Dios, un hombre así como que anticristiano, anti-Dios. No, era un hombre profano. ¿Y qué quiere decir eso? Que él no mostraba ningún interés en las cosas de Dios. Las cosas de Dios para él eran sin valor, insignificantes. Y dice, eso es algo de lo cual yo debo de examinar mi corazón. Estar en una posición en nuestra vida en que las cosas temporales, terrenales, sean más importantes que las cosas eternas y espirituales. Puedes leer después ahí en el libro de Génesis, busca la vida de Esaú y te vas a dar cuenta cómo él, como dice aquí, él vendió su primogenitura. Él nació primero que su hermano por un par de minutos. Y eso significaba para él que él tenía un derecho de ser el primogénito. Y él en cierta manera como que vendió la bendición que le correspondía por un plato de comida. ¿Que podía haber obtenido después por su hermano? Claro que sí. Pero en ese momento donde él venía llegando y tenía a lo mejor tanta hambre, ese plato, ese potaje se veía como que muy apetitoso. Y él así en 5 minutos, en una fracción de segundos, él decidió, ok, lo que es mío por derecho, por nacimiento, no vale nada, no significa nada la bendición de Dios. Yo prefiero satisfacer un deseo temporal. Y vendió su primogenitura. ¿Qué demostró Esaú con eso? Que las cosas de Dios no significaban absolutamente nada para él. Lo temporal, lo que me llena y me satisface en el momento, eso es lo importante. Entonces dice, eso es algo que tú y yo debemos de vigilar en nuestra propia vida. Hay gente que echa por la borda su testimonio de 30 años en 5 minutos. Muchísimos hombres, predicadores, pastores, hombres que están en el ministerio, mujeres, que han caminado fielmente muchísimos años con Dios, pero en 5 minutos que aflojaron, arruinaron todo su testimonio. Eso puede pasar. Por eso tú y yo debemos estar constantemente examinándonos. ¿Y cuál era el problema de Esaú? Eso, que las cosas de Dios no tenían ningún valor. Todo lo más valioso para él era lo momentáneo, lo terrenal, lo de ahora, lo instantáneo. Por un momento de placer tiró todo por la borda. ¿Qué precio? No, ¿qué precio? ¿Qué valor? ¿Qué valor tienen en tu vida, en mi vida, las cosas de Dios?
Piensa en eso. Examina tu vida ahora. O sea, Dios, Jesús, el conocerlo, el servirle. ¿Qué valor le has asignado tú en tu vida? ¿Es lo más valioso en mi vida o no? Si yo le he puesto un precio, no un valor, sino yo le he puesto un precio, créeme que este mundo te lo va a ofrecer. Te va a ofrecer el precio que tú le has puesto a Dios. Dice, yo voy a seguir a Dios, yo voy a pensar en las cosas de Dios, siempre y cuando no me lleguen a mi precio que yo tengo. Si las cosas de Dios tienen un precio para ti, créeme que este mundo te lo va a ofrecer. Satanás es muy astuto. Pero si Dios es algo que es invalorable para ti, no hay nada que este mundo te pueda ofrecer que lo vas a transar. Vas a ceder. Pero a lo mejor sí hay un precio. A lo mejor es, yo voy a servir a Dios, voy a amar al Señor siempre y cuando no me lleguen y no me ofrezcan este trabajo, esta relación, porque, no sé. A lo mejor eres una persona soltera y dices, mi anhelo es poder casarme, pero se está tardando. Y sí, amo al Señor, pero si viene alguien que a lo mejor no es creyente, pues a lo mejor ese es mi precio. A lo mejor voy a tirar todo por la borda para no quedarme soltero, porque ese es el precio, no quiero quedarme solo o sola. Y por un plato de lenteja vas a tirar por la borda lo que Dios quiere. Entonces, examinar nuestra propia vida, examinar nuestro corazón. Las cosas que, después Esaú dice, qué bruto que soy. Por un plato de comida tiré todo por la borda y después está lloriqueando. Así, ¿pero por qué? Porque quería la bendición. Se dio cuenta que perdió una bendición, pero nada más no estaba arrepentido por lo que significó. No porque había ofendido a Dios o porque había ofendido a su papá, sino que nada más porque perdió algo. No está arrepentido. Nada más le duele lo que perdió. Ahora fíjate, el verso 18 al 24 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Abel. Aquí hay otra cosa que debemos de hacer y que el autor a los hebreos les está diciendo a ellos que también va para nosotros. Y es que ellos debían de acercarse al monte Sión y no al monte Sinaí. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué habla de un monte? Básicamente está refiriéndose al libro de Éxodo. Puedes leerlo después en casa. Cuando Dios saca a los hijos de Israel de Egipto por medio de Moisés, los lleva finalmente y llegan al monte Sinaí. En ese momento o en ese lugar Dios se les revela como su Dios y les da los mandamientos, les da la ley a través de Moisés. Pero esta montaña era una montaña impresionante que estaba con puras cosas sobrenaturales, humo, fuego, ruido, y los hijos de los israelitas estaban todos paniqueados. Imagínate, ¿cómo no? Y hasta Moisés estaba lleno de terror. Y le dicen básicamente, es mejor sube tú, nosotros nos quedamos aquí abajo.
Ve tú y a ver qué Dios te dice para nosotros, pero aquí nosotros nos quedamos, estamos seguros. Entonces lo que está haciendo aquí el autor a los Hebreos está haciendo un contraste de dos montes. El monte de Sinaí, donde Dios dio la ley, que representa el antiguo pacto, que representa la ley de Moisés. En cambio lo contrasta con el monte de Sión, la nueva Jerusalén, que tiene que ver con Jesús y el Evangelio y la gracia. Y dice, nosotros ahora tenemos que hacer algo, dice. Y ustedes que están pensando en regresar a lo de antes, los hebreos, que están pensando en regresar a los sacrificios, a volver a su religión del pasado, ya no se acerquen a ese monte. Ahora nos acercamos ¿a cuál? Al monte Sión, a la nueva Jerusalén, a todo lo que tiene que ver con Jesús, al Evangelio de la gracia, no a lo de la ley. Eso es bueno, pero cumplió su tiempo y ya. ¿Y tiene una utilidad para Dios? Sí. Pero no es el medio por el cual nos salvamos. Ahora la salvación tiene que ver con Jesús y con lo que Él hizo en la cruz, con la nueva ciudad, con la ciudad celestial, con el futuro que viene con Jesús. A ese monte nos acercamos, a la gracia, a la verdad, no a la ley. Entonces, por un lado, estos montes representan dos tipos de pacto. El pacto de la ley, de los rituales, sacrificios y ofrendas, y el monte Sión, que es el sacrificio de Jesús. Y dice, ustedes deben de acercarse a este monte, al monte Sión, o sea, a Jesús. No querer regresar a volver a relacionarse con Dios a través de los sacrificios y los rituales. Eso ya está obsoleto. Y ya Hebreos, acuérdate, todo lo que hemos estudiado. No hay mejor o más perfecto sacrificio que el que ya Jesús hizo por nosotros. Pero puede ser, ok, otra vez nosotros, a lo mejor tú no eres judío, o a lo mejor te han invitado a un grupo judío. Está de moda ahora. Pero no lo eres. En Chile decimos, yo soy más chileno que los porotos. ¿Sabes lo que es poroto? Un frijol. Dicen, yo soy más chileno que los frijoles. En otras partes también se comen los frijoles, no solo en México. Entonces dicen, no, pues yo soy aquí, o sea, no soy judío. Pero aún así, puedo pensar que a lo mejor volviendo a mi tradición, volviendo a lo que hacía antes, que no es Jesús, que no es el Evangelio de la gracia, que no es la fe en lo que Cristo hizo, de alguna manera puedo pensar que puedo acercarme a Dios. Estoy equivocado. Me estoy alejando de la gracia de Dios, no me estoy acercando. Debo de permanecer en este monte que tiene que ver con algo que Jesús hizo en el pasado y lo que viene en el futuro para nosotros. La ciudad celestial, donde Jesús está ahí como Rey. Entonces, nos acercamos a un cierto lugar. Versos 25 y 29, para ir concluyendo, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud mediante ella, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué tenemos que examinar? Ya que estamos en esto que estamos hablando de examinar cuidadosamente nuestra vida, que no desechemos al que nos habla. Eso es lo que dice el verso 25. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que nos habla? Dios. Dios es el que nos habla. ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Esa es la manera siempre más confiable de saber cuál es la voluntad de Dios. O sea, siempre vamos a estar 100% seguros de que Dios me habló cuando abro la Biblia, ¿ok? Cualquier otra experiencia puede ser muy real, pero no es tan confiable como la palabra de Dios, como la Biblia. Dios nos habla por medio de ella.
Y Dios nos ha hablado mediante Jesús. Y las palabras de la Biblia son las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? De no desechar al que nos habla, a Dios. Y dice algo interesante, en el Antiguo Testamento, ¿cómo hablaba Dios? Hablaba por medio de los profetas, a Israel, ¿ok? ¿Qué hicieron los israelitas con la mayoría de los profetas? ¿Los aceptaron o no? ¿No? Los desecharon, los persiguieron. ¿Y qué vino como consecuencia de que los hijos de Israel desecharon a los profetas? Pues Dios trajo juicio sobre los hijos de Israel, los disciplinó. Entonces aquí está diciendo, imagínense ustedes, dice, si a la gente del Antiguo Testamento, a los hijos de Dios del Antiguo Testamento, por desechar a cómo Dios hablaba a través de los profetas, Dios los disciplinó, ¿cuánto más somos responsables nosotros del Nuevo Testamento si desechamos a quien nos habla, que es Jesús? Si Dios fue así, actuó de una manera como disciplinándolos por desechar a los profetas, ¿cuánto más piensas tú que merecemos tú y yo si desechamos a Jesús, el mero mero, el Hijo de Dios? Mayor responsabilidad tenemos. Tú y yo sabemos más de Dios que los israelitas del Antiguo Testamento. Tenemos la revelación completa a través de Jesús. Tú y yo sabemos más de Dios que los cristianos del Nuevo Testamento. Tenemos toda la Biblia. Ellos no tenían toda la Biblia, tenían solo el Antiguo Testamento. Entonces Dios nos habla, pero tú y yo podemos tener una postura. Oír, yo escuché, yo estuve ahí, yo fui, vi, pero deseché, no tiene ningún valor. Puedes venir a la iglesia, puedes oír que se te lee la palabra de Dios, incluso puedes abrir la Biblia y leer, pero puedes en tu corazón desechar eso, como, pues eso no es para mí, no tiene valor. Más importante mi voluntad, mis sueños, mis planes, como Esaú. Entonces no desechemos al que nos habla. ¿Qué tenemos que hacer al contrario? Tenemos que servirle, y eso es lo último. Fíjate el último versículo del capítulo 12, el penúltimo, dice, así que verso 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Aquí hay muchas cosas, no voy a entrar en detalles, pero verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, somos parte del reino de Dios, el reino de Jesús, un reino inconmovible, ¿ok? Dice, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al ser parte de ese reino inconmovible? Gratitud. ¿Eres una persona agradecida con lo que Dios te ha dado? ¿O nada más estoy quejándome por lo que no tengo? Mira lo que Dios nos ha hecho parte, nos ha hecho parte de un reino inconmovible. Entonces, ¿eso a qué nos debe de llevar a nosotros? Dice, tengamos gratitud y mediante ella, ¿mediante qué? Mediante la gratitud. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ok, ¿por qué le servimos? Por gratitud. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice. Mediante ella, ¿mediante qué? La gratitud le servimos a Dios. Nuestro servicio a Dios no es para ganarnos el favor de Dios. No servimos a Dios para que Dios nos ame más. Dios ya nos ama. ¿Y cómo sabes que te ama Dios? Envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Entonces no servimos a Dios para que Él nos ame más, para que Él nos dé más, sino que servimos y hacemos lo que hacemos por gratitud. Es una respuesta. Mi servicio es una respuesta de gratitud a lo que Dios ya hizo por mí, dándome a su Hijo Jesucristo. Entonces, le servimos por eso, pero ¿cómo le servimos? Le ofrecemos a Dios un servicio agradable a Él. Eso es lo último que tenemos que examinar. Es en mi vida, le estoy yo ofreciendo a Dios un servicio agradable a Él. Yo puedo decir, yo hago muchas cosas, yo quiero hacer esto por Dios. Ok, la pregunta es, ¿qué tipo de servicio le quieres ofrecer a Dios? ¿Y cuál es el servicio en el cual Él se agrada? Aquí está. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
El servicio que agrada a Dios es un servicio con temor y reverencia. Eso es. La palabra temor que aparece aquí en el verso 28 quiere decir precaución y reverencia. O sea, venimos a Dios, le servimos a Él con esta reverencia, este corazón cauto. O sea, Dios no es mi compadre, no es mi cuate. Dios, es fuego consumidor. Dios sí es mi padre, pero no es mi compadre. ¿Ok? Él es Dios. Y si yo le voy a servir de una manera que a Él le agrade, yo debo de venir con esta actitud primero, con una actitud de temor. Acuérdate, el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Segundo, dice irreverencia. ¿Y qué quiere decir esa palabra reverencia? Quiere decir modestia y asombro. O sea, sirvo al Señor con este corazón cauto, precavido, reverente, pero también con modestia. Es un servicio modesto. No que presume lo que hace ni quién soy, sino es modesto y dice, y con asombro. O sea, asombrado de Dios. Agradecido con Dios, asombrado de que Él quiera usar a una persona como tú y yo, que siendo quien es Él, lo grande que Él es, que es fuego consumidor, haya decidido que puede ser útil para sus propósitos tú y yo. Eso debe ser de asombrarnos. O sea, ¿qué de digno tengo yo y tienes tú para que Dios te elija para ser parte de sus propósitos? Eso de por sí debe ser de asombrarnos, pero debe ser de darnos un corazón reverente a Él. Así debemos de servir al Señor, con reverencia, con temor. No con terror. Acuérdate, no nos acercamos al monte Sinaí, al monte Sión. Pero eso no quiere decir que vengo a Dios de una manera irreverente. ¿Te acuerdas lo que decía Hebreos? Que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Pero eso confianza no quiere decir irreverencia. Nos acercamos reverentemente a Dios. Él es papá, le puedo decir papá, Abba. Pero Él sigue siendo fuego consumidor. Entonces que Dios nos dé un corazón así, que podamos ver quién es Él. Mira lo que Hebreos 5:7 nos dice. Y Cristo en los días de su carne, o sea, hablando de cuando Él se encarnó como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fíjate lo que dice, fue oído a causa de ¿qué? Su temor reverente. O sea, chécate, Jesús, o sea, Dios hecho hombre, oró al Padre, suplicó al Padre, pero no así como que, hey, ¿qué onda? Y tú... No. Y fue oído. Y la razón por la que Jesús fue oído es porque Él oró con un temor reverente. Lo que se nos pide a ti y a mí para servirlo. Temor y reverencia. Fíjate, y el último, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, construir una caja grande que va a flotar sobre el agua, ¿qué es eso? ¿No? Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahí está, con temor y reverencia. Noé sirvió a la causa y al propósito que Dios tenía para su vida. Salvar a él y a su familia y a los animales. Temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo un fuego consumidor. Es papá, sí, pero sigue siendo Dios. Entonces acerquémonos, sirvámoslos de esa manera. Entonces, tenemos que pensar en esto, vigilar nuestro corazón, vigilar nuestra vida. Que esté, número uno, que esté caminando erguido y derecho. 2, que esté persiguiendo la paz y la santidad. 3, que esté creciendo en gracia, no en amargura. 4, que esté desechando en mi vida lo inmoral y lo profano. 5,
Que me acerque, que me esté acercando al monte Sión y no al monte Sinaí. 6, que no esté desechando al que me está hablando, que es Jesús. Y 7, que esté ofreciéndole un sacrificio o un servicio agradable a Él. Si hacemos estas cosas, si examinamos nuestras vidas en estas áreas, podemos estar tranquilos que vamos caminando una buena carrera con Él.